Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Jesús Subizquierdo. Un placer teneros aquí. Y bueno, dependiendo de dónde estéis, de dónde estéis escuchando, pues será momento del día u otro. Hoy día tenemos un invitado especial, Ewald Hansen, de ET Hansen, es el vicepresidente de Desarrollo de Negocio. Y vamos a hablar de algo que realmente todos los emprendedores, empresarios, directivos deberíamos tener en mente. No hay ningún sector realmente que no se deba a la cadena de suministro mundial. Todos los sectores dependen de una cadena horizontal de valor que conecta mercados distintos y que pocas veces nos paramos a ver el efecto que pueden tener ciertos aspectos y variables que están ocurriendo en este siglo. Desde lo que es todo el ámbito geopolítico, geoestratégico, por supuesto, las megatendencias tecnológicas, temas como la inteligencia artificial, la realidad virtual y otras muchas cosas a tener en cuenta. Para eso hemos traído a nuestro invitado, para hablar de la logística mundial, la cadena de suministro, cómo tenemos que estar pendiente, qué debemos estar observando de cara a anticipar oportunidades y riesgos. Realmente algo a tener en cuenta, como he dicho, independientemente del sector en el que estemos. Ewald, bienvenido. Saludos, Jesús. Muchas gracias por tenerme aquí. Es mi honor estar presente. Absoluto, el honor es mío y bueno, quiero aprovechar para anunciar algo muy importante. Este podcast va a salir en 2 canales de podcast. ¿Cuál es tu canal, Ewald? En logística de las cosas. Me encanta el nombre, la logística de las cosas. Y es como tendríamos que pensar. Igual que hay Internet de las cosas, hay logística de las cosas. Precisamente. Bueno, igual, empresa familiar, el ámbito de suministro, logística mundial, y además entiendo una larga experiencia 100 en todos años estos ya. temas. 100 años. 100 años. O sea que habéis visto cómo ha evolucionado y cómo la tecnología ha ido cambiando en muchos aspectos, posiblemente que también ha ido transformándose, no todo el sector. Sí, así es. Hemos ido en un transcurso de muchos cambios. Estuvimos desde que antes que existiera el contenedor, vimos cuando llegó el contenedor y ya estamos entrando en temas reales de tecnología. Ya se ha visto, ya se hizo intentos con el blockchain, por ejemplo, pero ya yo entiendo que estamos enfilando a los diferentes tipos de tecnologías de inteligencia artificial, realidad virtual y todo eso que entiendo que nos llevarán a otro nivel. Totalmente, totalmente. Voy a ir a algo que, por supuesto, siempre tocamos en ámbitos estratégicos cuando vemos escenarios pasados pero recientes, ¿no? Y es la pandemia del COVID, donde se puso manifiesto lo importante que era la cadena de suministro, todo el tema geoestratégico y geopolítico, donde hay muchas implicaciones. Y bueno, vimos cómo ascendían, ¿no?, los precios de los fletes de forma astronómica. Y me quiero ir ahí desde tu perspectiva, nos puedas decir cuáles fueron 2 o 3 variables importantes que o no se tuvieron en cuenta, o sí se tuvieron en cuenta en ese momento para afrontar ese reto, y cómo desde entonces, cómo ha podido afectar ese reto de una pandemia global que hemos aprendido en el ámbito de los suministros y la cadena logística mundial. Yo entiendo que la pandemia marcó un antes y un después en todos los ámbitos. Y dentro de las cosas que no vimos llegar, primero fue la pandemia en sí, porque nadie se esperaba que iban a ser 2 semanas y se terminó convirtiendo en otra cosa totalmente diferente. Es uno de esos momentos en el cual todos recordamos probablemente qué estamos haciendo el día que en cada uno de nuestros países se anunció que bien se cerraba, que teníamos que permanecer en nuestras casas. Lo recordamos todos perfectamente. Todo el mundo empezó a usar los pedidos de delivery, que en nuestro país era muy común por los colmados. Ujú. Pero en cuanto a restaurantes y ese tipo de cosas, no era lo más utilizado. Y empezaron a salir muchas herramientas sobre cómo los negocios podrían llegar hacia nosotros sin nosotros movernos hacia ellos. Entonces fue un cambio, no solo de cultura, sino un cambio de estrategia también que se tuvo que utilizar. Sumamos a que la importancia de la logística cogió otra relevancia porque ya no solo se tenía que ser más eficiente con cómo llegar a los clientes y ser más proactivo, sino que ya teníamos que ser
N veces más eficiente en cuanto al manejo de los costos, porque los cuellos de botellas nuevos que se generaron trajeron una sorpresa que nadie se lo podía imaginar, y era la ley de Murphy tras la ley de Murphy tras la ley de Murphy. Porque empezamos con la disponibilidad de contenedores, porque todos los contenedores estaban en el lado de América y en Asia era donde se producía. Cuando empezaron a llegar los equipos a Asia, entonces pasó lo del canal de Suez y se trabaron nuevamente los contenedores para poder llegar a Asia. Entonces, era como que una bola de nieve que seguía y seguía y seguía. La tormenta perfecta. Totalmente, totalmente. Y eso hizo que unos fletes que antes de pandemia estaban lo más bajos que han estado en la historia. Cuando yo empecé a trabajar, los fletes de Asia estaban en entre $9,000 y $7,000, que fue lo más alto que yo había visto en mi carrera logística. Durante la pandemia subieron hasta $22,000. Oh, qué barbaridad. Y el punto antes de pandemia llegaron a estar en $800. Increíble, impresionante. Realmente, o sea, dos escenarios totalmente distintos. Para darte una idea de relevancia, mover un contenedor de República Dominicana a Puerto Rico cuesta un precio competitivo entre $900 y $800. Estamos hablando que un contenedor de Asia que coge entre 40 y 38 días estaba costando $800. Wow, qué impresionante, impresionante. ¿Y qué lecciones aprendisteis de aquel momento? Primero, bueno, yo diría que hay que ponerse adelante a lo que está pasando. Hay que saber medir cuáles son los movimientos y hacia dónde van las cosas para poder ver desde el pasado hacia el futuro y tener un buen termómetro, porque te puedes equivocar, pero si estás buscando la solución y continúas buscando la solución, vas a llegar a un punto donde vas a dar en el punto, vas a dar en donde quieres ir. Y la pandemia, la hemos dejado atrás. Hicisteis aprendizajes, el mundo además empezó a experimentar un boom, ¿no? A nivel de comercial, de nuevo. Pero aquí estamos, de nuevo en el año 2024, de pronto con unas cuantas guerras. Podemos dar unos cuantos pasos para atrás en cuanto a eso. Y es que es verdad, justo después de la pandemia tuvimos un boom, pero no estábamos preparados para eso tampoco, porque crecieron los volúmenes de una manera tan desproporcionada, aun cuando los fletes estaban súper caros todavía. No había espacio de almacenamiento, estaba todo el mundo loco buscando espacio de almacén y no daba. Y fuimos de ese punto a entramos en crisis, no se puede comprar, no se puede gastar, todo está muy caro. Ya los volúmenes bajaron de nuevo y estamos tratando de ver cuáles son los próximos pasos, porque aún así todo está caro, todo el mundo está aguantado, los volúmenes estaban abajo hace un mes y pico, pero de repente se redujeron los espacios y nuevamente están subiendo las tarifas de Asia. Estaban en 2,000, ya están en 4,000. No van a llegar nunca a los niveles de pandemia, claro, pero estamos en una situación que hay complejidad de espacio. Soluciones que han presentado en base a eso, el famoso nearshoring. ¿Qué es el nearshoring? El nearshoring es cuando compañías que producen a larga distancia, por ejemplo Asia, en India, deciden, vamos a producir en territorios más cercanos para tener menor riesgo en nuestra cadena de suministro. Claro. Hay otro término que se utiliza mucho también referente al nearshoring, que es el friendshoring. Friendshoring, sí. Friendshoring es, como lo dice el nombre, cuando yo decido no solo producir cerca, sino producir en un país que tenga ideales parecidos a los míos, cultura que sea amigable a nosotros. Eso, por ejemplo, pone a República Dominicana en una ventaja bien grande respecto a otros países. ¿Por qué? Porque tenemos un aliado a 3 días marítimos de distancia, que es Estados Unidos. Así es. Actualmente, Estados Unidos está enfrentando sus propias situaciones, pero
hay muchas cosas buenas que vienen en el horizonte. Por ejemplo, se está hablando ahora del CHIPS Act. Nosotros somos un país perfecto para ejecutar el CHIPS Act aquí. ¿Por qué? Porque la mano de obra es barata. Pero ¿qué pasa? No solo con mano de obra barata, tienes que tener mano de obra preparada. Eh, Efectivamente. Donde tenemos que empezar a trabajar es la educación. Se han hecho los primeros pasos, pero tenemos un recorrido largo para llegar. Es muy interesante porque aquí vemos cómo países que no tenían un rol de hub o estratégico en el suministro mundial, de pronto aparece la oportunidad, como es el caso efectivamente de la República Dominicana, que es una gran oportunidad estratégica para este país. Pero lo que vemos es que toda dimensión geopolítica, geoestratégica, probablemente está influyendo muchísimo ahora mismo en las decisiones que se están tomando a nivel del sector y de la industria. Totalmente. O sea, ahora mismo no solo sector, no solo industria, gobierno. Hay una alianza público-privada que está impulsando a República Dominicana para que sea el hub del Caribe y de las Américas. Llega a un punto que nosotros podamos caerle atrás a un Costa Rica, a un Panamá y ser relevante cuando se esté hablando y ser competitivo cuando se esté hablando con ellos. Nos falta mucho para llegar ahí, pero estamos poniendo los primeros granos de arena. Y ahí vemos que hay ciertas cosas que curiosamente la pandemia de alguna forma nos quitó el velo porque simplemente pudimos sentir el efecto, ¿no? Pero que desde hace décadas se podía haber anticipado realmente desde una visión a 15, 20 años. La Guerra Fría, cuando acaba el año 89, una de las cosas que ocurre es que pasamos de un mundo bipolar, dos grandes poderes, a un mundo multipolar de poderes. Bueno, la verdad es que el mundo bipolar, pues sí, nadie quería que la Unión Soviética y Estados Unidos acabasen a misilazos, ¿no? Por decirlo así, pero era un mundo muy, muy simple a nivel de geopolítica, porque eran dos poderes y además con una amenaza común, por lo cual se respetaban. El problema es que de pronto entramos en un mundo multipolar, donde realmente hay muchos jugadores y hay muchas regiones con diferentes protagonistas geopolíticos. Al final la pandemia lo que hace es empate poner eso de manifiesto. Por lo tanto, efectivamente, hay mucha oportunidad, la geopolítica juega un gran juego, eh, y mirando lo que está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, la guerra que hay entre Israel y Hamas, desde el sector, ¿cómo veis este sector? Alguien que trabaja en una empresa de logística mundial, pero ve aquello y está a 12.000, 14.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo de cercano o de lejano lo veis estratégicamente? Yo lo veo como si fuera el patio del vecino. ¿Por qué? Porque toda situación de conflicto geopolítico, de conflicto de guerra, de conflicto económico, afecta a todas las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque ninguna ruta es independiente. Todas las rutas aéreas, marítimas, no terrestres porque no tenemos puntos internacionales de movimiento de transporte terrestre, pero sí lo aéreo y lo marítimo se afecta porque ningún barco que cruza por aquí es de un punto A a un punto B. Son multipuntos todos. Entonces, si una ruta de un barco se retrasa, eso hace como un efecto dominó y hace que las otras rutas también se retrasen porque dependen una de otra. Está todo hiperconectado. Totalmente conectado. Realmente es una cadena de valor y como siempre en toda cadena de valor, al final lo que cuenta el eslabón más débil. Es Correcto. lo que mide la fuerza de la cadena. Correcto. Tengo otra pregunta, porque me imagino que, como bien dices, desde estratégicamente ver lo que está sucediendo en Israel con la guerra con Hamas, que lo ves como si fuese el patio del vecino, estando en Dominicana, pues al final uno prevé de muchas formas, ¿no? Qué curioso que la pandemia, una de las historias de éxito fue el torneo de Wimbledon, de tenis, porque curiosamente, aunque no se celebró ese año de la pandemia, no sintió tanto el efecto porque en el 2003, cuando está la mini pandemia en Asia de SARS, que no llega realmente
a alcanzar a todo el mundo, Wimbledon decide contratar un seguro contra pandemias. Oh, interesante. Cuando llegó el COVID, bueno, pues Wimbledon eso le permitió, creo que fue poder ejecutar un seguro, una póliza de 140 o 150 millones. La cifra exacta no me acuerdo. Les salvó. Me imagino que este es un sector donde el tema de los seguros y el tema de los multiescenarios es súper importante y de ahí, por supuesto, esa vigilancia que constantemente tenéis a nivel de qué está ocurriendo, ¿no? Y tenemos que ver las cosas como si fuese el patio de nuestro vecino. Cuéntanos un poquito. Mira, el seguro es un tema un poquito controversial aquí en República Dominicana en cuanto a lo que es logística. Primero, porque la cultura del cliente aquí que compra es de que, por ejemplo, yo traigo cerámica. Nunca se me ha roto una cerámica en 15 años que tengo trayendo cerámica. ¿Por qué la voy a asegurar? Ya. Es tanto así que hay un rubro, cuando tú estás nacionalizando la mercancía, que tú tienes que es un impuesto que tienes que pagar obligatorio en aduana, y es sobre seguro de la mercancía. Y es un seguro que se aplica. La mayoría de los clientes no saben que si tú tienes un seguro ya, tú no, tú puedes presentar el certificado del seguro y no aplicas para ese pago. O sea que en cierta forma amortizas ese pago gracias al seguro. Y a lo Correcto, mejor la prima, quién sabe si es menor o mayor de lo que sería ese correcto. seguro. O sea, cuando tú tienes un seguro privado, ya tú tienes una mejor cobertura. Muy bien, muy bien. Interesante. Vamos a hablar un poco de otras variables que están cambiando este sector de forma rapidísima. Vamos al ámbito tecnológico. Me encanta. Cuéntanos, a mí también me gusta muchísimo la tecnología porque además es el gran agente de cambio de todos los sectores hoy día. Cuéntanos cosas curiosas que vamos a estar sintiendo. Y digo sintiendo no tanto por ver en la cadena logística, sino probablemente lo vamos a sentir o en precios o en lo que es la traceabilidad de nuestra mercancía u otros aspectos. Bueno, primero vámonos a lo más lejano. Eh, Vi el otro día una noticia de la gente de Nvidia que ellos han progresado muy bien con su inteligencia artificial en base a sus chips, que en vez de ser abierto como un GPT, son cerrados en esquemas cerrados de una computadora per se. O sea que toda esa información que tú metes en esa computadora está manejada por esa inteligencia artificial y está aislada. Ok. Entonces, el próximo avance que ellos están marcando son robots humanoides con esa inteligencia artificial, que es un paso más cerca a la inteligencia artificial general. Ujú, No generativa, general, ujú. que es cuando tú tienes toda la inteligencia artificial en una. Para los que no saben, hay múltiples tipos de inteligencia artificial. Está la de voz, está la de visión, está la de generativa, que es la que utiliza GPT. Entonces, hay muchos tipos de inteligencia artificial. Imagínate que tú puedes hacer todo, como por ejemplo, Siri es un tipo de inteligencia artificial, que es la de voz. Pero GPT es otro tipo de inteligencia artificial. GPT no puede hacer lo que hace Siri. Siri no puede hacer lo que hace GPT. Ujú. Imagínate un robot que te pueda hacer lo que hace Google, lo que hace GPT, lo que hace Siri, solo en uno. Ujú. Y que ese robot humanoide pueda trabajarte en el almacén. Impresionante. No se enferma, te da los análisis, no se equivoca. Sí, sí. No se equivoca en lo que es la captación de la información y analizarla y La encima velocidad que a trabaja tiempo real. La velocidad que trabaja es inigualable por un ser humano. Eso, ellos dicen que van a poder lograr eso de aquí a 5 años. De aquí a 5 años. Y ya tienen un Nada, precio. pasado mañana. Y ya tienen un precio Ya tienes para un el precio. artículo. O sea, el artículo va a costar entre 10 y 20 mil dólares. O sea, va a costar menos que un carro actualmente. Impresionante, impresionante, impresionante. Eso es puff. Sí, 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 sí. Bueno, ahí está el Optimus, ¿no? De Tesla, de Elon Musk. Sí. Vamos ahí, el caso de Tesla, eh, porque obviamente es una disrupción, está cambiando el sector automóvil y a veces cuando
A mí me preguntan de a qué sector pertenece Tesla, le digo, mira, a todos menos el automotive, Tecnología. a tecnología. Tecnología. Por ejemplo, lo que la gente realmente muchas veces no sabe es que la ventaja competitiva de Tesla es que ha cambiado la cadena logística de suministro de cómo compite. Y lo que está haciendo es integración vertical, haciéndolo todo realmente próximo a lo que es la parte de ensamblar, ¿no? ¿Cómo puede cambiar una compañía como Tesla si empezase a ser el modelo, ¿no? El nuevo modelo al suministro mundial? Tengo que hacer un comentario y es que para mí Tesla, cuando yo veo un Tesla, a mí lo que yo pienso es un iPhone. Sí, yo igual. O Totalmente. sea, es De hecho, un iPhone. tengo un Tesla y mi iPhone y mi Tesla los actualizo de la misma forma. Realmente abriendo la aplicación y dando descargar el software, ¿no? Entonces Ujú. llego al Tesla, a mi Tesla, y me actualiza. Es el primer coche que tengo, el primer carro de mi vida, que la versión que tengo ahora es mejor de la que compré hace un año y medio, porque está actualizado. Se está actualizando. Sí, eso dicen ellos, que como se va actualizando, el carro se va volviendo Sí, mejor y sí, mejor y mejor. sí, sí, sí. Hablando de eso, entrando en el ámbito de logística y el sector de nosotros, el sector de nosotros no es un sector dado a ser primero en tecnología. Son más rezagados. Sin embargo, ya hay early adopters en cuanto a lo que es, por ejemplo, blockchain. Ujú, ¿Que fue un proyecto fallido? Sí, pero fue un primer intento. Maersk hizo lo que se llama Trade Lanes, ujú. que pretendía ofrecer a todo el sector marítimo trazabilidad a través de blockchain. Muy interesante. Pero ¿qué pasa? Cuando tú eres en esa época yo era el más grande. Cuando tú eres el más grande, todo el mundo tiene miedo a montarse en tu vehículo Sí, tecnológico. sí, sí, sí. Entonces, quizá por eso ellos no tuvieron el éxito que debió haber tenido ese producto. El próximo paso que hay dentro de lo que es el sector es la combinación de lo que es blockchain con inteligencia artificial. Imagínate que tú puedas manejar en base a ámbito predictivo, trazabilidad, minuto a minuto en tiempo real, todo tu esquema logístico y tú puedas preguntarle al celular, ¿cómo van mis indicadores ahora mismo en este segundo de suministro de mi cadena de suministro? O este SKU, por estas decisiones que voy a tomar, Ajá. ¿cómo va a cambiar el esquema de uso de ese producto? O me voy más aún. Imagínate que tú hagas un conglomerado de muchos webplays o web markets Ujú. o marketplace a nivel internacional y tú crees una red que sean homólogas en los diferentes artículos o SKU y tú puedas compartir suministros entre un país y otro Ahora, dependiendo de la rotación que tenga cada sí, 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 país. sí, sí. Y de los niveles de inventario y de los niveles Y de que, demanda y oferta impresionante. y que no dependa de una decisión humana, sino que sea automático y en tiempo real y que vaya cambiando y eso te dé un actualizado sobre que tus ventas están X% más eficientes por eso en todas las decisiones que vas tomando. Increíble. ¿Y eso, cuándo vamos a ver eso? Eso hoy en día, Ya está. si tú tienes un recurso, un experto que te pueda guiar, hoy en día se puede hacer ya. Hoy día se puede hacer ya. Está que nosotros empecemos a utilizar las herramientas que ya tenemos. Me encanta. Siempre digo que nos ha tocado vivir unos tiempos donde la realidad supera a la ficción. Totalmente. Y va muy, muy, muy rápido. Muy, muy rápido. Hablabas de la realidad virtual ahorita. So, En el sector de nosotros se hacen muchos proyectos de almacenes, que es donde involucra construcción, operación, y tú tienes que diseñar cómo va a operar el almacén dependiendo de qué clientes tú vas a tener. ujú, Y dependiendo de qué cliente tú vas a tener X, Y o Z rotación ujú. en el inventario. Y te vas a tener que preparar para un escenario o para otro.
Y súmale a eso la dificultad de que no hay un solo tipo de almacén. En cuanto a régimen, tú tienes almacén nacionalizado, almacén operador logístico, almacén de desconsolidación. Imagínate que tú te puedas meter toda la data y crear un ambiente donde tú puedas hacer simulacros de yo creé un almacén ahora con esta combinación y me va a funcionar de esta forma y me va a dar un bang y un tir de esta forma. Y rápidamente crear los escenarios. Correcto. Increíble. Y que vaya cambiando en tiempo real y tú le vayas metiendo complicaciones. Tú tienes un mapa corrido de cómo tú vas a correr tu negocio. Vas evitando riesgos y la mejora continua Correcto. adquiere una dimensión exponencial con una competitividad que lo vas a notar. Y es increíble porque hablamos de logística, suministro mundial, y parece que estamos hablando del back-end de todos los sectores, ¿no? Correcto. Pero yo siempre digo que es el front-end realmente, porque si pensamos en Nike no es una empresa de prendas deportivas, es una empresa logística realmente. O sea, cuando Nike, una empresa de consumo masivo, y puedes realmente elegir de qué color quieres tus Nike, incluso qué palabra quieres que pongan en esas zapatillas, y las recibes a los 3 días en tu casa, eso es una empresa logística. Inditex, igual con Zara, es una empresa logística, Correcto. no es una empresa de moda. Ya hemos hablado del caso de Tesla. En cambio, lo tenemos alejado siempre el tema logístico, a no ser que seas el experto, como en tu caso. Apple, no sé si lo sabes, pero Tim Cook de Apple, la carrera que él hizo y por la razón por la cual llegó a CEO, la carrera de él fue logística. Logística. Y por la reducción en costos en una estrategia logística que él implementó, fue que él llegó a ser CEO de Apple. Muy interesante, muy interesante, muy interesante. Bueno, vamos para que podamos ir, bueno, me quedaría horas hablando de este tema. Seguro que al principio cuando dije logística, los que son fans de la materia, seguro que dijeron, qué bien que vamos a hablar logística en el podcast de Jesús, pero aquellos que no, pues a lo mejor de pronto dicen, no sé si lo oigo o no lo oigo. Estoy seguro que se han quedado hasta el final. Algo que nos quieras compartir a todos nuestros oyentes. Hay desde lo que es empresarios, emprendedores, directivos, profesionales, diferentes abanicos, jóvenes, estudiantes. Mi hijo, uno de los que ve todo lo que sé de Tesla, lo sé de mi hijo, por supuesto, a propósito. ¿Qué les dirías que deben tener en mente en los próximos años respecto a lo que es tu sector? Primero, tienen que tener en mente que la logística está en todo. En todas las actividades que tú tienes que planificar y hacer algún desarrollo y necesitas un producto final, tú tienes que hacer una coordinación, una planificación y tienes que hacer unos movimientos que se requieren. En el ámbito empresarial, en el ámbito industrial, en todos los ámbitos hay ingredientes de esto. Todo esto requiere data. La data para mí es la base para la toma de decisión. Sin data no hay inteligencia artificial, no hay blockchain, no hay realidad virtual. Exactamente. Si tú tienes una data bien estructurada, bien armada, completa, con datos correctos, fiables, tú tienes la base para poder dar los próximos pasos. Dicen que la data es el petróleo del siglo XXI. Sí, así es. Así es. Y hay que convertirlo en Smart Data. Correcto. No solamente captar el Big Data, ¿no? Que es un gran paso para algo que tú has mencionado anteriormente. Igual ha mencionado la importancia de lo que es la inteligencia, no solamente predictiva, sino prescriptiva. Eso lo saben los grandes ecosistemas tecnológicos y todas esas empresas que todos nos encantan como grandes casos y mejores prácticas. Bueno, muchísimas gracias, Ewald. Rápidamente, ¿qué tipo de cosas escuchamos en la logística de las cosas, en tu podcast? Bueno, así como dije ahorita que la logística está en todo, nosotros nos metemos en temas. Primero hablamos del sector, sí, pero nos metemos en temas no comunes y
hacemos como una operación y vamos disertando la logística dentro de esos temas y hacemos estrategias en base a la logística, así como también hablamos de cómo afectaron durante la pandemia a fondo, qué fue lo que pasó con los contenedores en China. Tenemos temas de manejo de temperatura, cómo maneja la cadena de frío, cómo se aplica la inteligencia artificial para poder hacer un manejo de cadena de frío eficiente. Y ahí tú entras de lo que son los Internet of Things, que son parte de lo que alimentan el ecosistema de los datos Así es. con los artículos. Por ejemplo, tú tienes Internet of Things incluso en el horno, en la lavadora y todo eso. Si tienes Samsung, ya tú sabes, escúchame que vi la marca, Sí, pero sí. ya tienes Internet de las cosas. Sí. Con el Internet de las cosas tiene una base de datos del comportamiento de esa maquinaria y de todo lo que hace, que te alimenta tu Big Data. Mientras más data tú tengas, mejor. Entonces, cogemos todos esos temas y lo volvemos más joviales. Incluso uno se ríe un poco y trata de ser divertida la logística. Muy bien, muy bien, muy bien. Y de ahí a la logística de las cosas. Exacto. Un libro que te hayas leído que te gustaría recomendar. Em, hay un libro de James Rickards, bueno, cualquier libro de James Rickards es bueno, pero hay uno específico que trata sobre la pandemia. Ahora mismo no recuerdo el nombre per se, pero él tiene un libro de economía que te explica todos los procesos de qué pasó, por ejemplo, con el dólar y por qué se empezó a imprimir muchísimos dólares y cuál fue el resultado y qué es lo que va a pasar en los próximos 5 años porque se imprimieron tantos dólares. James Rickards para mí en temas de economía es lo máximo. Excelente, buena recomendación, buen autor. Seguro que nuestros oyentes lo buscan rápidamente en Amazon o en Internet. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ewald, de nuevo. Gracias a ustedes por invitarme. En absoluto. Me encantará también, por favor, los que veáis el podcast de Jesús Ubizquierdo, no dejéis de seguir a Logística de las Cosas. Y si me estáis conociendo a través del podcast de Ewald, no dejéis de buscarme. Claro, claro. El podcast de Jesús Ubizquierdo. Gracias, Ewald. Muchas gracias.